Vosotros que sois tierra, y truena y clarión, seréis aire y luz de un tiempo mejor. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más, como todos los jueves, a Tiempo de Nublina, el programa de Teleasturias en el que vamos a tratar de manera diferente y extendida la actualidad meteorológica. Una actualidad meteorológica que pasa por ese régimen de brisas. Después explicaremos lo que pasó en Asturias durante estos días de atrás con, bueno, pues esa ola de calor, mal llamada ola de calor, que había en muchos sitios de España, que no hubo tal, y que aquí en Asturias pues tampoco vimos el calor ni por asomo. Si acaso sí que lo vimos en el día de hoy, y para ello nos va a hablar después en el segundo bloque pues Michu. Vamos a tener una explicación de todo ello. Tenemos aquí a Michu, como todos los jueves. Bienvenido, bien hallado, señor meteorólogo. Pues buenas noches a todos, otra vez, un jueves más aquí en Teleasturias, en Tiempo Nublina. Y nada, como bien decía Paco, vamos a hablar un poco de esto de las olas de calor, ¿no? Que no es tal como lo pinten, ni menos aquí en Asturias. Vamos a hablar un poco qué pasó aquí, por qué aquí no nos afectó tanto, y también un poco hablaremos algo del sol, ¿no? Un poco del sol. Sí, hablaremos también de los mínimos que se están dando en el sol, hablaremos de esto y, por supuesto, pues tenemos el bloque 1 de actualidad con el que vamos a ir ya de manera inminente, el bloque de la actualidad de este jueves 17 de julio. En este bloque, en la actualidad, lo que toca es ver las imágenes como tenemos el día de hoy, y vamos a ver ya en imágenes, vemos ahí la foto del satélite que nos lo pinchan los compañeros de control, con esa pequeña galerna que se formó en el día de hoy y que empezó a partir de esas manchas de nubes que podemos ver ya en el occidente de Asturias a las 3:10 de la tarde, veíamos ya a las 3:10 de la tarde, y que luego fueron recorriendo el Principado de Asturias, de toda la costa, y que bueno, pues dejaron unas rachas de viento importantes, un cambio de vientos. Sí, luego lo veremos, ¿no? Luego lo veremos en los datos que tenemos puestos a continuación, pero sí, esa fase de nubes que veías en la zona occidental son nubes bajas, pero marca el giro de vientos. Ha habido un giro de vientos de componente, inicialmente por la mañana teníamos ligero viento de sur y ha cambiado bruscamente a noroeste, norte incluso, que fue lo que metió esa banda de nubecillas bajas en la zona costera. Es una galerna típica, no es frontal, ¿no? No veis un frente asociado a esa galerna, pero bueno, que sí que lo daba a EMET. Hay que dar un punto a favor a EMET esta jornada, ¿no? Porque la vio venir, y sí que parece que se ha producido desde la costa incluso asturiana, ¿no? Pues sí, la verdad que tuvimos ahí esa galerna que, como dice Michu, no era frontal, sino típica del role de vientos. Vamos a ver ya también las imágenes del isobárico, que nos da a entender cómo teníamos el día de hoy, a mediodía, con esa, yo creo que formación de un frente, que también por ahí pudieron venir los tiros de esta galerna, esa formación, ¿no? El frente. Sí, es esa baja que veíais en la imagen, ¿no? Marca esa línea de inestabilidad. Veis que era fragmentada, y eso es cuando son líneas de inestabilidad, no son frentes, ¿no? No está lo suficientemente definido como para ser frentes, pero sí que los modelos ven una zona inestable, entonces la suelen marcar en una zona fría, y curiosamente parece estar asociada a esa galerna que comentábamos, pero que no trascendió, ¿no? No dejó ningún tipo de precipitación, como pudisteis ver a lo largo de la jornada de hoy. Y lo que sí vimos en el día de hoy, en la jornada de hoy, fue calor, unas temperaturas que subieron con respecto al día de ayer, aunque ya digo que bueno, es complicado predecir el tiempo en días como hoy, pero sí que bueno, pues algunos predecían que iba a descender bastante la temperatura. Lo que hizo la temperatura en el día de hoy fue subir. Ayer apenas llegábamos a máximas de 20-21 grados en la mayor parte del centro de Asturias, y hoy las máximas las vais a ver a continuación en pantalla. Se llegó a una máxima a las 2 de la tarde se daba una máxima de 28 grados en la capital del Principado, en Oviedo, y también una máxima que superaba los 28 grados en zonas como Panes, en el oriente de Asturias, o que se acercaban en Colombres, también en la zona oriental de Asturias, fruto también de estos vientos de suroeste que nos barrieron durante la mañana, Michu. Sí, bueno, ya lo veremos más adelante, ¿no? Lo vamos a explicar detalladamente el porqué de este contraste entre la jornada de hoy y la de ayer, y por qué esa confusión, ¿no? A la hora de predecir este tipo de jornadas en la que las nubes bajas pueden aparecer o no. Es complicado, ¿no? Luego lo veremos, pero efectivamente ayer las teníamos, y ¿qué pasó? Que hoy no. Hoy el viento de sur era más potente, más
poderoso, contrastó el régimen de brisas y por lo tanto subieron las temperaturas considerablemente, de ahí esas máximas tan destacadas que vimos en las zonas del interior hoy, ¿no? Exactamente, y además es que, como veis, eran simplemente las 2 de la tarde, que cuando se puso a entrar la niebla ya eran primeras horas de la tarde en muchos sitios, y por lo tanto las temperaturas siguieron subiendo, incluso se superaron los 30 grados en muchos puntos del interior y sobre todo el oriente de Asturias, donde siguió apretando el sol hasta esas primeras horas de la tarde. Ahora tenemos que ver las temperaturas mínimas de esta mañana, que no fueron para nada bajas ni significativas. Tenemos ahí puntos de la Caridad con 13,4 grados o en puntos del puerto Chitariegos con 14 grados y medio, 15,9 en Degaña, 16 y medio en el puerto de Pallares. O sea que, por lo tanto, no son temperaturas para nada bajas, aunque son típicas de esta situación. Sí, claro. Tuvimos un contraste grande entre zonas de costeras y zonas de interior. Zonas costeras, las mínimas no bajaron mucho, pues porque había niebla, había niebla y había estratos, nubes bajas que cubrían los cielos y por lo tanto las mínimas no bajaban tanto. Y donde sí estuvo despejado, como zonas del interior, zonas como Degaña o en los puertos, las temperaturas no bajaron tanto precisamente porque estuvo dándole el sol todo el día anterior y alcanzando temperaturas máximas bastante altas, entonces no le daba tiempo a bajar tanto. Entonces, por eso están tan igualadas las temperaturas mínimas entre las zonas costeras y las zonas del interior. Pues sí, la verdad es que el contraste era bastante pequeño entre esas dos zonas de Asturias. Vemos también el mapa del viento. Y ya llama la atención la racha máxima de viento que se alcanzaba en el puerto de Chitariegos de 61 kilómetros a la hora. Luego ya digo que el role de vientos fue importante y que se produjo pues en rachas muy importantes en la mayor parte de Asturias, aunque todavía no están reflejadas en este gráfico que vemos aquí, Micho, por fruto de esa galerna, ¿no?, que nos cruzó. Sí, probablemente al final cuando terminemos el programa ya en la red de AEMET ya estará recogido los datos finales del día, ¿no? Y se verá que en la costa, en las zonas costeras, zonas bien orientadas al viento del norte-noroeste, como puede ser Cabo Busto, zonas del Cabo Peñas y tal, se va a ver rachas de viento importantes asociadas a esa galernilla, ¿no?, a esa galerna típica que parece que ha tenido lugar durante zonas de mediodía y comienzos de primera hora de la tarde, ¿no? Eso fue lo que nos deparó el día en cuanto a viento, pero tenemos el último mapa que enseñarles, que es el de la temperatura del mar, de las aguas del Cantábrico, que también lo vemos ahí, y que pues supera ya los 20 grados en alguna zona del Cantábrico Oriental, Michu, sobre todo. Sí, poco a poco ya veis como efectivamente la temperatura del mar poco a poco va subiendo y ya incluso en algunas zonas se puede tomar un baño en el Cantábrico, en la zona costera, con 20 gradinos de agua, que está muy bien, ¿no? Está ya muy bien para refrescar y a la vez no pasar frío. Sobre todo para los que no son del norte, que no están acostumbrados a esta temperatura del agua del Cantábrico, a temperaturas de 18 grados, pues dicen que les duelen las piernas, ¿no? Como decía alguno, que me duelen las piernas, quiero salirme de aquí, del agua. Bueno, pues esto en cuanto al bloque 1, bloque de actualidad, con un día en Asturias espectacular, una mañana espectacular en Asturias y después una tarde pues algo más variada en cuanto al tiempo se refiere. Esto en cuanto a la actualidad del día de hoy. Volvemos enseguida con el bloque 2 en el que Michu nos va a explicar algunas cosillas. Bloque 2. Análisis, es lo que toca. Calor, es lo que veis aquí en el termómetro sobreimpresionado en el fondo que tenemos hoy aquí, y nos vamos a preguntar o a explicar el por qué pasó esta semana lo que pasó, esta semana en la que todos vivieron un calor similar durante casi toda, similar. Aquí los 50 grados lógicamente no se llegó en ningún punto de España, pero sí que los termómetros al sol pudieron marcar esas temperaturas. Aquí en Asturias la cosa fue bastante diferente. Vamos a hablar con Michu para que nos explique un poquitín cómo vio el análisis de esta semana. ¿Por qué calor en muchos puntos de España? Sofocante, y aquí en Asturias, sin embargo, con el viento de nordeste, con esa nublina que tuvimos durante prácticamente toda la semana, hasta el día de hoy, jueves, en el que por fin nos dejaron ver los cielos despejados, Michu. Sí, bueno, hoy en el bloque 2, pues como visteis o como estuvisteis oyendo sobre todo durante toda esta semana en los medios de comunicación a nivel español, ¿no?, pues ya visteis que la palabra, lamentablemente, la palabra ola de calor, ola de calor, salió a colación durante innumerables ocasiones. Entonces, uno de los puntos que quería tratar yo hoy es el tema de la ola de calor y de estas imágenes que veis por esta zona de por aquí, los 50 grados centígrados. Vamos a ver,
primero quiero que os quede claro el tema de qué es una ola de calor. En la meteorología en general, los conceptos son muy ambiguos, ¿no? O sea, dependiendo de la organización, hay varias organizaciones que estudian desde un punto de vista meteorológico, los países, etcétera. Entonces, toda la terminología normalmente es muy variable, ¿no? Entonces, al igual que ocurre en general con todos los términos, ola de calor es otro término meteorológico y por lo tanto hay muchas definiciones. Aquí en España, normalmente se considera una ola de calor como una desviación o días, tres o más días consecutivos en el que las temperaturas medias diarias están 3 o más grados por encima de esta media, de la media de los últimos 30 años, ¿no? Se habla de la mínima y de la máxima, ¿no? Exacto, la temperatura media diaria que comprende, tú vas cogiendo las temperaturas de todo el día y haces una media, un valor medio, con todas ellas entre el número de datos que tienes. Sí, porque luego hay también lo que llaman noches tropicales, que es cuando la temperatura mínima no baja de ese umbral que decíamos de que... 20, 21 grados. Exactamente, del umbral del sueño, ¿no? Que exactamente, es el umbral de confort que llaman, ¿no? Pero para el tema de las olas de calor se calcula la temperatura media del día, que es cogen el valor de la temperatura cada hora y luego dividen entre las 24 horas. Entonces obtienes un valor de temperatura determinado. Entonces luego cogen la estadística de los últimos 30 años y comparan. Si esa temperatura del día está 3 grados por encima de ese valor medio para el día en el que nos encontramos, entonces se considera estadísticamente que puede entrar dentro de una ola de calor. Pero ojo, tiene que haber 3 días consecutivos con esos valores. Si no se llegan a esos 3 días, no es una ola de calor. 50 grados. 50 grados, como veis aquí. Ese es otro tema. Vais a programas de estos de media tarde, ¿no? Sí, típicos, que van los periodistas y van a un termómetro como este que veis aquí y dicen: ola de calor, tenemos un termómetro marcando 50 grados y se quedan tan anchos. A ver, vamos a ver, estos termómetros que veis aquí, como que hay algunos aquí, por ejemplo, en la zona de Oviedo, en Gijón creo que hay alguno también, son termómetros orientativos y que están diseñados para publicidad, no están diseñados para marcar temperatura. Entonces, 50 grados, estos termómetros no miden, no tienen la precisión como para medir estas temperaturas y falsean muchísimo porque les da el sol directamente. Entonces no os fiar nunca de la temperatura que pongan estos aparatos, ¿no? Porque no tienen nada que ver con lo que ocurre en la realidad. Queda muy bonito, queda muy televisivo, aquí se sacan fotos y tal, pero no vale, ¿no? Sí, sí. Entonces, vemos ahí al señor sacándose la foto y saludando, ¿eh? Entonces quiero eso, que os quede claro, que por mucho que oigas en los medios de comunicación en general que esto es una ola de calor, no es una ola de calor, porque no han pasado 3 días, no hemos tenido 3 días con temperaturas medias 3 grados o superiores por encima de la media de los últimos 30 años. Ni aquí, ni siquiera en Córdoba, ni siquiera en Córdoba, Sevilla ni donde este señor se sacó la foto, seguramente que tampoco. Probablemente tampoco, esta imagen creo que es de Sevilla, si no me equivoco, pero tampoco. Entonces, eso, 3 días con temperaturas 3 grados o más superiores a la media, ¿vale? Ese es el primer concepto que quería que quedara claro. Lo de estos días es una irrupción de aire del norte de África, que lógicamente por la época del año en la que estamos, pues es bastante cálida y que, como veremos más adelante en próximos bloques del programa, pues se va a ir poco a poco desplazada hacia el este debido a la entrada de vientos de poniente. Pero bueno, eso ya lo adelantaremos más adelante, no es tema de este bloque, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí en Asturias, macho? O sea, medios de comunicación, 30 grados, temperaturas por encima de los 30 grados. Aquí hubo medios de comunicación en el Principado de Asturias que pusieron que hoy íbamos a registrar un descenso de hasta 9 grados de temperatura, hoy jueves. Con lo cual es que estaban prediciendo que la temperatura máxima de ayer iba a rondar los 33 o 34 grados en algunos puntos de Asturias. Eso, Michu, no pasó. No pasó. Y este es uno de los temas que ya comenté en algunas ocasiones en programas anteriores. El verano en Asturias, la predicción veraniega en Asturias es súper complicada. Y es súper complicada porque, ya lo comenté en su día, tenemos la cordillera muy cerca, es una cordillera con una altitud media pues, de más de 1.500 metros, las cimas tienen más de 1.500 metros, entonces es muy grande y encima está muy cerca del mar. Hay zonas donde a menos de 10 kilómetros, 15 kilómetros ya tiene sus picos de más de 1.000 y 1.500 metros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa cercanía de la cordillera al mar provoca una fenomenología en lo que se conoce como el régimen de brisas muy peculiar. Entonces, he encontrado en la red un vídeo de un compañero mío, un divulgador científico de meteorología muy bueno, que es José Miguel Viñas, en el que se explica cómo funciona el régimen de brisas en cualquier tipo de costa, no solo en la asturiana, sino en general en toda la costa, por ejemplo, peninsular. Se produce esta fenomenología que vais a ver ahora en este vídeo que Control nos lo va a incluir ahora.
Bienvenido al curso de meteorología. Vamos a seguir hablando de vientos, en este caso vientos locales y en particular las brisas que tienen lugar en las costas. Aquí tenéis el esquema clásico de esas brisas. Por el día una brisa que sopla del mar hacia tierra y se invierte esa célula de brisa y por la noche ocurre lo contrario, que la brisa empieza a soplar desde tierra hacia mar. Esto ocurre por la diferente capacidad calorífica que tiene la superficie marina y tierra firme. En el caso de la brisa que sopla durante el día, o llamada por los marineros virazón, al calentarse muy rápidamente el suelo, se genera una baja presión, empieza a ascender el aire por ahí y empieza a rellenarse ese aire con el viento de procedencia marítima, generándose esa brisa que en las horas centrales del día suele ser bastante intensa. Por la noche ocurre lo contrario, el suelo se enfría con mucha rapidez, el agua del mar se mantiene prácticamente con una temperatura constante, ligeramente más baja, y se invierte el circuito y en este caso es la brisa de tierra a mar la que empezamos a experimentar justo ahí a la orilla del mar. Bueno, Aquí tenemos el mapa de Asturias, el mapa del satélite. Vemos aquí una cantidad de flechas pintadas que nos va a explicar ahora a continuación Michu lo que hay aquí, porque sí que observamos Asturias y parte de Galicia, bajo un mar de nubes, como pasó durante todos estos días en los que muchos pronosticaron sol y temperaturas altas para aquí, para el Principado de Asturias. Michu. El tema es que, como visteis en el vídeo, en la zona costera hay dos regímenes, ¿no? Hay un régimen que es por el día, que es el que mete el viento desde la costa hacia el interior, y luego hay un régimen nocturno que es el que lo hace a la inversa, mete el viento desde el interior hacia la costa. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos la cordillera Cantábrica detrás, entonces el régimen de por la noche no se produce. ¿Por qué? Porque tenemos la montaña demasiado cerca del océano. Entonces, cuando por el día se mete ese régimen de brisas de la costa, por la noche no vuelve, no regresa. Entonces esas nubes se quedan acumuladas. Vale. Esta imagen que veis aquí es una imagen de esta semana. Durante esta semana hemos tenido... gorrín, como decimos aquí en Asturias, ¿no? Es decir, gorrín. O sea, estratos, nubes de base baja, similares a niebla, que cubren los cielos hasta una altitud, pues esta vez lo está marcando bien aquí, marca la cordillera. Entonces, bueno, veis estas flechas que os he puesto aquí. Bien, primero tenéis las flechas azules. Las flechas azules lo que marcan es la dirección del viento en la zona de Francia, ¿vale? Esas flechas azules marcan un viento del nordeste. Y dirá la gente, ¿por qué en Francia? ¿Por qué en Francia? ¿Por qué arrancan las flechas azules tan al nordeste? ¿Por qué las arrancas tan al nordeste? Claro, por la presencia del anticiclón. El anticiclón de las Azores se mete la cuña anticiclón en todo el Cantábrico y se mete incluso en la zona de Francia. Entonces, ¿qué mete? Mete esos vientos del nordeste que inicialmente, veis que esta zona de las Landas está despejado. Claro, ¿por qué? Porque son vientos que vienen de esta zona, del continente francés. Entonces, son vientos resecos, ¿vale? Esos vientos... Ahí no tienen origen marítimo todavía. Claro, exactamente. No hay mar que meta humedad a esos vientos, ¿no? Entonces, una vez estos vientos salen al Cantábrico, veis que hay una fase, que es esta que veis aquí... Un pasillo. Que no hay nubes. ¿Por qué no hay nubes? Pues porque ese viento, esa masa de aire, aún no es lo suficientemente húmeda como para generar nubes. ¿Cuándo genera nubes? En esta zona que veis roja. Este frente marca la zona en la que la masa de aire se satura, es decir... tiene un 100% de humedad. Entonces, una vez se satura, se forman las nubes, se condensa y forman las nubes que son las que veis en esta zona de por aquí, ¿vale? Entonces, luego teníamos una situación de vientos del sureste, que es lo que veis con las líneas aquí amarillas. ¿Qué pasa? Que, claro, tenemos la cordillera, entonces, esos vientos del sureste no eran lo suficientemente fuertes como para contrarrestar los efectos de esa brisa de nordeste. De la brisa marina que explicábamos antes. La fase diaria de las brisas. Entonces, esa brisa tiene unos vientos del nordeste, pero esos vientos están saturados ya, veis las nubes. Entonces, esas nubes se meten al interior. Y luego está ese viento del sureste, en este caso esta semana, de ese viento del sureste que choca con la cordillera. Entonces, ese viento del sureste no es lo suficientemente potente como para contrarrestar, choca con esa brisa de nordeste y lo monta por encima, de tal manera que ese viento del sureste pasa por encima, mientras que el régimen de brisas te mete vientos del noreste por la parte superficial. Entonces tenemos estas nubes que veis aquí, nubes bajas que se quedan acumuladas en la cordillera Cantábrica. ¿Cómo se traduce eso? Eso se ve muy bien en los sondeos, que es la imagen que tenemos a continuación, a ver si me la pinchan desde control. Es una imagen de un sondeo vertical, es decir, antes... Cuidado. Exacto. Antes la diferencia del viento de nordeste y las brisas al viento de norte, ¿no? Que aquí
llega a meter, aquí no hay ese pasillo de seguridad, no hay ese cordón de seguridad, sino que llega a meter el borrín, llega a meter el borrín en toda la mancha cantábrica, como incluso veis. en la zona de los Pirineos, como veis aquí. Esa es la diferencia. Antes, la imagen anterior, veíais que el frente ese que os pintaba de color rojo se metía bastante mar adentro en el Cantábrico. Y zonas del País Vasco y de los Pirineos estaban limpias de nubes. ¿Por qué? Porque es viento continental. ¿Qué pasa con el norte? Pues el norte no es viento continental, tienes el océano, el mar Cantábrico está al norte, todo, continuo en todo el Cantábrico, entonces viene viento del norte y es húmedo, se satura rápidamente para toda la cornisa cantábrica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que veis aquí, nubes en todo el Cantábrico lleno de nubes, norte de Galicia e incluso zonas de Pirineos, como veis aquí. Ahora sí vendría la siguiente Exactamente. imagen en la que vemos aquí el vemos diagrama. El sondeo. Esto es un sondeo vertical. ¿Esto qué es? Esto está sacado con un modelo, ¿no? Pero hay sondeos verticales que se realizan normalmente en los aeropuertos, que lo que se hace es soltar un globo con helio, que va ascendiendo y va tomando lecturas de temperatura, humedad y de presión, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Veis aquí? Hay tres líneas, una línea roja, una línea azul y otra un poco un azul más claro, ¿no? La línea roja muestra datos de temperatura en la vertical, ¿vale? Aquí, sí, no sé si lo llegaréis a ver muy bien, pero aquí vienen altitudes y más aquí viene dirección de los vientos, ¿vale? Entonces veis como que en esta fase están todas juntas. ¿Eso qué quiere decir? Que está saturado el aire. El aire no puede tener más humedad y eso es indicativo de hasta dónde llegan las nubes. Desde este punto que veis aquí hacia arriba, veis cómo se separan. Hay una mayor amplitud entre las tres líneas. ¿Eso por qué es? Porque se seca la masa de aire. Entonces, al secarse, quiere decir que ahí está entrando un viento continental, no un viento marítimo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí no hay nubes. De ahí el famoso mar de nubes que se está viendo estos días, que si vais a la cordillera, si vais a cualquier punto, por encima de unos 1500 metros, y miráis hacia el norte, veréis un mar de nubes. Ese mar de nubes, la altitud a la que se encuentra ese mar de nubes es esta. Es esa. Que no os lo veréis muy bien porque está muy pequeñín, pero es una altitud de unos 1800 metros. Estos días tuvimos una altitud, un mar de nubes, que por encima de esos 1700, 1800 metros estaba limpio de nubes. Por debajo entraba la brisa, te saturaba el aire y te generaba nubes. Líneas juntas, saturación de aire. ¿Qué Líneas ocurrió separadas. hoy? ¿Qué ocurrió hoy? Pasamos a la siguiente imagen. Esta es la imagen de hoy. Fijaros cómo la densidad de las nubes... Hoy por la mañana, muy temprano. Muy temprano, según amaneció. Fijaros cómo la densidad de las nubes es muchísimo menos densa, ¿no? Más fragmentada, no se ve tan uniforme como en el caso de días pasados y encima no se mete tan al interior. Es una imagen del visible, perdona Bicho, es una imagen del visible en la que se puede ver con la resolución del satélite, con la resolución que tiene el satélite, que no es una imagen tomada como habíamos visto en las anteriores, sino que es como, en vez de niebla, es brumilla, ¿no? Sí, es mucho menos denso, es más que estratos, más que nubes bajas, es niebla. ¿Por qué? Pues porque ¿qué ocurrió este día? Este día ocurrieron dos puntos claves. Uno, se reforzó el viento del sur-suroeste. Ese viento pasó a ser mayor, con más fuerza, y a la vez el viento del noreste, el régimen de brisas, se debilitó. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que la brisa no tenía tanta fuerza como para meter las nubes tan al interior y estaba mucho más aislada en capas bajas. Si vemos el sondeo, que es la imagen que tenía colocada a continuación, sí. A ver si me lo pone en realización. Ahí lo tenéis. Fijaros la diferencia. Fijaros como el punto está muchísimo más abajo. Sí. Es ese que veis ahí. Ahí sí, justo. Hay una capa muy pequeña de saturación, ¿no? Una capa muy pequeña ahí abajo del todo de saturación. Si vemos esta zona de por aquí, esa capa dura unos 500 metros. Es decir, a partir de los 500 metros de altitud, tenemos ya vientos del suroeste secos. De ahí que se expanda. De ahí que veis este hueco que veis ahí. Este hueco tan enorme entre las distintas líneas es por eso, porque deja de saturarse, está entrando viento continental del suroeste, que es mucho más seco, y el régimen de brisas se queda ahí restringido a los 500 metros. Entonces, ¿qué ocurre? Que no tienen espesor. Esas nubes no tienen el suficiente espesor como para permanecer todo el día. ¿Y qué pasa? Las echa el sol fuera, pero cagando melodías. A las 10 de la mañana, yo creo, ya estaba más o menos todo limpio. Sí, entonces, veis la diferencia, ¿no? Veis cómo ese espesor es mucho más finito. ¿Por qué? Pues porque se debilitó el régimen de brisas y aumentó los vientos del suroeste. Vemos como los vientos secos empezaron a bajar de altitud, que es lo que entonces esa es la clave en Asturias, ¿no? Esa es la clave de por qué estos días hemos estado teniendo estas nubes. ¿Por qué? Pues porque el régimen de brisas estaba muy fuerte del nordeste. Y de ahí el error que tuvieron algunos medios de comunicación, algunas
algunas cadenas que llegaron a poner pues temperaturas elevadas y cielos despejados, y algunos medios escritos que pronosticaban para hoy un descenso drástico de temperaturas, y sin embargo lo que se dio pues fue prácticamente el efecto contrario, ¿no? Ayer teníamos 21 grados de máxima, entre los 20 y los 21 grados de máxima, y hoy la máxima pues llegó a los 28 grados concretamente aquí en Oviedo. Claro, es que es un tema muy localista, como decimos en el mundillo de la meteorología, ¿no? Está muy centralizado en Asturias, porque si os fijáis en el País Vasco, Cantabria, normalmente esa niebla suele penetrar incluso hasta Burgos. ¿Por qué? Porque la cordillera cantábrica en esa zona no es tan grande, entonces no tapona tanto y no influye de esa manera tan drástica en el régimen de brisas. Es básicamente por eso, pero es complicado. Es complicado porque entra la predicción de vientos, predicción de humedad, predicción de orografía, son conceptos que los modelos fallan. Saturación del aire, etcétera. Bueno, pues esto fue la explicación, ¿no, Michu? No tenemos... Sí, nos queda nuestro amigo el Sol, ¿no? Exactamente, nos queda nuestro amigo el Sol, que vamos a ver también en la siguiente imagen, y también está es llamativa, Michu. Sí, cuando preparábamos el programa de esta noche, pues me contaban en realización que si era la bandera de Japón esto, y la verdad es que se puede dar un aire, Sol naciente. No es precisamente la bandera de Japón. Esto que veis aquí, esto es una imagen del SOHO, que es un satélite que mira que se encarga de observar el Sol, ¿no? Analizar el Sol con una determinados filtros, lógicamente, porque si no te quemaría los objetivos. Entonces lo que se encarga de mirar este satélite son el régimen de manchas solares que hay en el Sol. Y vemos cómo aparece pues, está nítido, limpio como una patena. Vale. El Sol normalmente tiene ciclos de 11 años, ¿vale? De actividad solar se llama, tiene ciclos de 11 años periódicos. Vosotros si veis la representación, pues es como un periodo, con máximos y mínimos de actividad solar. ¿Qué pasa? Que en ocasiones, en la antigüedad, se ha observado que hay ciclos, hay periodos de tiempo en la que esos ciclos tienden a desaparecer y tienden a ponerse planos, es decir, a no existir manchas solares. Las manchas solares son un indicador de actividad solar. Si esas manchas disminuyen, quiere decir que el Sol está en baja actividad o está durmiente, que se llama, ¿no? Entonces, esta imagen que veis hoy aquí es la imagen de hoy del Sol. Sí. En teoría, ahora deberíamos estar en un máximo solar, es decir, en un punto álgido, ¿no? Del ciclo. Pues parece ser que el Sol está cansadito y no quiere funcionar a pleno rendimiento, porque esto es lo que se llama un SN0, un Sunspot Number 0, un número de manchas 0, y es característico, suele darse cada 6 años, ¿no? Describiendo esa periodicidad que os comentaba, 6 años. Estamos a 3 años y ya tenemos un Sunspot Number 0, es decir, un punto del Sol en el que, es decir, un periodo de tiempo en el que el Sol no tiene ningún tipo de mancha solar. Este es el ciclo 24. El último ciclo que se observó similar a este fue el ciclo 5, y el ciclo 5 fue el predecesor del mínimo de Maunder, el mínimo solar, el mínimo de actividad solar que caracterizó la pequeña edad de hielo en la Edad Media. Entonces, los científicos en la actualidad están muy pendientes de la actividad solar, porque condiciona bastante directamente el clima, se sabe que condiciona muy directamente el clima, y se está viendo que la actividad solar estos años pues está decreciendo inusualmente, ¿no? Entonces es algo que en los próximos años se va a tener que tener muy en cuenta, porque es algo pues que puede enfriar el clima y puede cortar esa tendencia alcista que teníamos en los últimos años, ¿no? Exactamente. Los que hablaban de calentamiento global, pues ahora mismo tienen aquí un ingrediente, ¿no? Sí. Un ingrediente que puede... Un indicativo de lo que puede pasar con esta actividad solar que últimamente, como bien explicaba Michu, está decreciendo, y eso puede marcar pues el clima a escala global. Estamos hablando de 10, 20 o 30 años, esa escala climática, escala grande, ¿no? De temporal. Pero bueno, es algo a tener en cuenta, pues porque está bastante en auge en los últimos días, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el análisis de Michu, y con todas estas imágenes que hemos visto. Yo creo que nos quedó a todos clarito el por qué pasaron estas cosas que pasaron esta semana, y también tenéis aquí este indicativo de lo que puede pasar en un futuro con el clima o con el mínimo de Maunder, si es que al final vamos hacia ese mínimo de actividad solar, como estamos viendo. Vamos ya a ir con el bloque siguiente, que es nuestra previsión del fin de semana. El bloque 3, el temido bloque 3 o el aplaudido bloque 3. Nos podemos coronar o nos podemos echar tierra encima. Es el bloque de la previsión para este fin de semana. A priori, bueno, pues tenemos herramientas que nos pueden ayudar a predecir o a ver lo que va a pasar con este fin de semana, que ya tenemos a las puertas, y que mañana, pues viernes, día 18 del mes de julio, avanzamos ya en el verano.
estamos ya pues prácticamente llegando o liquidando el primer mes de verano, y en el que vemos ya los mapas que nos van a mostrar los modelos meteorológicos para mañana viernes, con esa baja ahí cruzando prácticamente de sur a norte el Cantábrico. Vemos, Michu, como ya abarca zonas de Cantabria, de Euskadi y parte del noroeste de Castilla y León. Sí, la jornada del viernes parece ser que va a ser un día de transición entre estos días cálidos que hemos tenido el pasado, cálidos en algunos puntos de la península, más fresquinos en nuestro caso, pues va a ser un día de transición entre esta fase más cálida, más estable, y una fase un poco más inestable que ya dará lugar a la entrada de un frente el sábado, pero que ya veremos más adelante. Entonces ese día de transición pues se va a caracterizar por nubosidad de tipo medio, nubosidad de tipo alto, que va a marañar los cielos, pero que tampoco nos va a dar mucha tabarra en el tema de precipitaciones, ¿no? Pues no, la verdad es que el día de mañana no parece que vaya a ser un día estrambótico en cuanto a precipitaciones, pero sí que va a ir aumentando la inestabilidad a lo largo del día. Vimos ahora mismo el mapa de presión, en el que vemos cómo la presión es baja y un giro de vientos, entra una componente ya noroeste que empieza a inestabilizar la atmósfera de cara al final del día, y vamos a ver ya el mapa de temperaturas que tenemos ahí, que es el de las 4 de la tarde, de temperaturas máximas que tenemos, como digo, ahí en pantalla, y que vemos cómo van a ir descendiendo, sufriendo un pequeño descenso de temperaturas desde el occidente hacia el oriente de Asturias. Es como un barrido de esos vientos de componente noroeste que van a ir haciendo que las temperaturas vayan bajando a medida que vayan pasando las horas del día, Michu. Sí, la verdad es que se ve eso, que conforme avance el día pues van a ir bajando un poquitín las temperaturas. Tampoco es que sea algo muy drástico, ¿no? Va a ser algo paulatino. Ya veis que las ISOs que vimos en ese mapa, es decir, la temperatura a unos 1500 metros superará los 14-15 grados, entonces tampoco es que vaya a ser que digamos, vaya bajada de temperaturas, ¿no? Pero bueno, unos gradinos sí que se va a notar el tema. Pues sí, las temperaturas máximas que van a notarse, cómo van a ir descendiendo paulatinamente, como digo, esas temperaturas durante el día de mañana viernes, que no va a ser nada llamativo, pero sí que por lo menos nos dejará un ambiente un poco más fresco. En cuanto a las temperaturas mínimas, que también las vamos a ver ahí en pantalla, ya las estáis viendo, son de mañana a las 7 de la mañana. Probablemente mañana sea un día en el que las mínimas no se den a esta hora, sino que se puedan dar en el tramo final de la jornada, fruto del aumento de la inestabilidad, de algunas precipitaciones y sobre todo de ese enfriamiento paulatino que estamos comentando, Micho. Sí, probablemente sea durante la tarde, sobre todo en zonas de montaña, zonas metidas a la cordillera cantábrica. Tampoco es un día que vaya a contrastar o a destacar por las mínimas, ¿no? Serán mínimas en torno a los 14-15 grados, bastante uniforme. Y eso, nada destacable, ¿no? Nada que apreciable, que digamos que tengamos que contar aquí. En el capítulo de precipitaciones tenemos para el viernes pues una estimación de precipitaciones que va a ser bastante escasa durante casi todo el viernes, durante toda la jornada del viernes. Ahí lo estamos, viernes a las 6, el viernes a las 12. Hay algunas manchas azules que van apareciendo y desapareciendo, el viernes a las 18 horas y por último el viernes a las 24, o sea, al final del día, donde sí vemos cómo hay un aumento de la inestabilidad, una inestabilización de la atmósfera, y también tenemos un aumento de la probabilidad de precipitaciones, sobre todo de cara al centro occidental y al último tramo de la jornada. Por lo tanto, todo nos hace pensar que mañana va a ser una jornada, eso sí, nubosa, marcada por nubes bajas en algunos tramos, o nubes que van a ir creciendo a lo largo del día y que a última hora del día podrían dejar, como digo, chubascos de alguna manera importantes, que pueden ser importantes en el extremo más occidental de Asturias, Michu. Sí, parece ser que efectivamente conforme avance el día, pues yo creo que son esos chubascos que se ven, que veíais en la última imagen del vídeo de precipitación, pueden ser de tipo convectivo, son localizados más en la zona suroccidente, en la más occidental, que es por donde está entrando, por donde va a entrar la inestabilidad a última hora del día. Entonces podrían ser de tipo tormentoso, son acumulados bastante apreciables, no es nada que pueda asociarse a orvallo, ¿no? Al típico orvallo de nubes bajas. Entonces, bueno, parece ser que podría haber algún chubasco tormentoso, algún amago tormentoso, algo de convección en la zona occidental, que podría dejar algún chubasquín por esa zona, pero nada que digas tú que nos pueda fastidiar el día, ¿no? No, porque además va a ser, como decimos, en el último tramo de este viernes, de la jornada del viernes. Y bueno, pues quedarán a salvo de momento los puntos más
al centro y al oriente. Nos queda la última imagen por ver, que sería la imagen del mar, de ese mar de fondo, de esas flechas de viento que ya lo estamos viendo ahí, y va a ser pues un día también bastante tranquilo, con un viento, una mar de fondo de componente noroeste, una mar de fondo de noroeste, y que bueno, pues no tiene altura de olas significativas en cuanto a esta jornada, la jornada del viernes. Por lo tanto, y resumiendo, Michu, un viernes pues tranquilo, eso sí, nuboso, con un descenso paulatino de temperaturas, y que a última hora sí que podría incrementarse la inestabilidad en el occidente asturiano. Efectivamente, y en la mar nada, un poco mar de fondo, medio metro, ponía el modelo, o sea, nada apreciable, calma, chicha, que decimos nosotros por aquí, ¿no? O sea, lo ideal para un baño, eso sí, siempre que nos deje la nubosidad, y con la salvedad del suroccidente, donde parece que efectivamente que podríamos tener algún chubasco matutino por la tarde, ¿no? Exactamente, de alguna importancia, alguna relevancia. Eso en cuanto al viernes, a mañana viernes, día 18 del mes de julio. El sábado, día 19, las cosas pintan de otra manera distinta, de una manera bastante distinta. Lo vamos a ver ya en el mapa que tenemos a continuación preparado, que es el de la presión en superficie para el próximo sábado, para el día 19 de julio, donde vamos a ver claramente cómo hay una borrasca que se va acercando y que nos va metiendo el viento de otra componente, de una componente pues bastante más, dañina, ¿no? para nuestros intereses en la componente noroeste, y vamos a ver ahí en breve, pues tenemos ya esos vientos del oeste a noroeste, y va a hacer que aumente bastante, como digo, la probabilidad de precipitación, que aumente bastante la inestabilidad de cara a este próximo sábado. Sí, efectivamente, el sábado es un día complicado. Cuando estábamos haciendo la predicción para el fin de semana, ¿no? Paco y yo, pues es un día complicado porque hay dos fenomenologías bastante destacadas. Por un lado tenemos, en horas centrales del día, parece ser que va a haber, se va a producir la formación de tormentas bastante destacables en lo que es la franja litoral y prelitoral, es decir, si trazáis una línea en torno a pues, Langreo, las cuencas mineras, toda esa zona, de ahí hacia el norte, hacia la costa, parece ser que se van a formar tormentas a partir del mediodía, tormentas que podrían ser bastante apreciables y podrían ser incluso moderadas puntualmente, ¿no? Y luego, posteriormente, conforme avance la tarde, parece que esas tormentas se van a ir retirando, se va consumiendo la energía que da lugar a estas tormentas, y entra una oclusión asociada a una baja que parece que circulará por el Cantábrico, y una oclusión que podría dejar bastante agua pues hacia las 7, 8 de la tarde, ¿no? A última hora de la tarde del sábado. Un día inestable con esos vientos que comentaba Paco del oeste-noroeste, que meten humedad, meten inestabilidad, ¿no? Entonces es un día complicado de predecir, un día complicado en general del tiempo, ¿no? Va a estar bastante inestable la cosa. Pues sí, pero la verdad es que tenemos que destacar también de este próximo sábado la posibilidad bastante interesante de que por la mañana podamos disfrutar de grandes claros en sitios del interior oriental, donde se pueden abrir grandes claros, como digo, incluso pues hacer un día soleado, una mañana soleada, pero que a partir de mediodía pues van a ir ganando terreno las nubes convectivas, y como decía Michu, se apuntaba la posibilidad de tormentas. Vamos a ver ya el mapa del sábado, el mapa de temperaturas máximas. Vemos ahí el de las 4 de la tarde, como también se nota un descenso que va a ir ganando enteros este descenso. Ya veíamos el de mañana, ahora vemos el del sábado, un descenso de temperaturas en el que se ve como pues prácticamente no llegaremos a sobrepasar los 21 o 22 grados en prácticamente ningún lugar de Asturias. Veíamos ahí el del mapa de las 4 de la tarde, Michu, unas temperaturas que van a ir descendiendo, y también fruto de esta inestabilidad que va a ir asociada, aunque quizás sea un pelín engañoso este mapa, porque al haber FOE todavía durante las primeras horas de la jornada podíamos llegar hasta incluso los 24 o 25 grados en algunas zonas, sobre todo ese suroccidente, ¿no? Exactamente, ese es el tema, ¿no? Que esas tormentas necesitan energía. Suroriente, perdón. Esas tormentas necesitan energía y necesitan un poco de calor, claro, vamos a tener suroeste, entonces eso va a contrarrestar un poco esa bajada inicialmente, sobre todo por la mañana, esa bajada de temperaturas. Eso sí, conforme pase esa oclusión que tenemos prevista para la tarde, ¿no? Esa fase de un poco más frente, ¿no? Más lluvia continua que va a haber durante la tarde, ahí sí que los vientos ya girarán un poco más a noroeste, y ahí sí que la bajada de temperatura será más apreciable, de tal manera que la noche del sábado hacia el domingo se va a notar el fresco de manera palpable.
Pues sí, durante el sábado va a ser una jornada en la que van a ir cayendo las temperaturas a medida que se va inestabilizando Asturias, porque vemos también el mapa de temperaturas mínimas y probablemente tampoco corresponda a esta hora la temperatura mínima del sábado, a las 7 de la mañana, como veis ahí en el mapa, sino que la temperatura mínima del sábado se puede dar con mayor probabilidad a últimas horas de la jornada del sábado en muchos puntos de Asturias. No vamos a decir en todos porque probablemente, como dijimos, en algunos sitios amanezca el cielo con pocas nubes y ahí sí que las temperaturas mínimas se pueden dar durante las primeras horas del día, pero en otros sitios, fruto de esta inestabilidad, se puede dar en las últimas horas del día, Micho. Sí, en zona, ya lo comentamos en otros programas, lo de siempre, si hay nubosidad, pues las temperaturas mínimas no bajarán tanto porque no escapa el frío. Esto es como una pota de faves. Si la dejáis destapada, les faves se enfríen pronto. Y si la dejáis tapada, les faves guarden el calor. Pues el tiempo funciona de esta manera. Cuando destapen la pota, cielo despejado, bajen las temperaturas. Así está claro. Símil espectacular el que acaba de escribir Pablo y es verdad, ¿no? Y es verdad, y tiene toda la razón del mundo. Entonces, bueno, depende de si la zona está despejada o no, pues vamos a tener unas mínimas u otras. En general, en zonas de medianías y de cumbres, es decir, en los puertos y tal, las mínimas van a ser a última hora del día del sábado segurísimo, ¿no? La duda está en las zonas de valle y en zonas costeras. Yo pienso que sí que incluso en las zonas costeras las mínimas serán a última hora del sábado por esa entrada de vientos del noroeste y esa bajada de ISOs que se ven, esa entrada de la ISO 10 o incluso menor que se ve a partir de la tarde. Quizá me quepa alguna duda de dónde puede ser la temperatura mínima, por ejemplo, en zonas del interior y del centro oriente, del interior centro oriental de Asturias, que, como digo, puede disfrutar de claros durante las primeras horas del sábado. En el capítulo de precipitaciones, ¿qué va a pasar con las precipitaciones del sábado? Van a ser importantes, de origen convectivo y también, como decía Michu, después por la tarde van a ser de origen frontal. Tenemos ahí el mapa del sábado a las 12 de la mañana con una precipitación importante. Vemos ahí cómo se va trasladando esa zona frontal y cómo a última hora empieza a despejar por el extremo occidental y sigue centrada la actividad y de qué manera en esa zona oriental, más bien costera del Principado de Asturias, donde va a caer bastante precipitación en las últimas horas de la jornada del sábado, por lo menos en las horas más vespertinas del sábado. También el descenso va a ser importante de temperaturas, sobre todo en esa zona, a medida que vayan pasando los vientos a la componente noroeste, cosa que va a ir ocurriendo, Micho. Sí, ya veis el mapa de precipitaciones, como los acumulados van a ser importantes. Inicialmente, esas tormentas que os comentábamos en la zona litoral y en la zona prelitoral, ¿no? En la zona de las cuencas, etcétera, y zona central, y posteriormente, ya a última hora, se aprecia bastante bien ese frente que os comentábamos, esa pequeña oclusión que parece que manejan los modelos, que suelen dejar mucha agua, ¿no? Entonces, el sábado es un día complicado, depende de dónde te encuentres, en qué punto de Asturias, pues te puede caer un chaparrón de la leche o te puede no caer nada durante todo el día. Va a ser un día inestable, va a haber bastantes chubascos que parecen que van a ser tormentosos, bastante convección. Entonces, bueno, donde caiga va a caer con gana. Se pueden recoger litros en abundancia, ¿no? Entre 10, 15 litros se manejan los modelos, pero puede haber puntos en las que por sí o por no, pues la tormenta te pasa de lado y no te toca, entonces no caiga nada. Va a ser un día inestable, va a haber inestabilidad, entonces si os movéis por Asturias veréis que hay, tan pronto te llueve, como hay zona que está seca, va a ser bastante inestable la jornada del sábado. Sí, por lo que ponen los modelos, pues lamentablemente los sitios donde no caiga nada van a ser muy pocos en Asturias, porque prácticamente podemos ver cómo los modelos marcan primero tormentas y luego la llegada de ese frente ocluido, que si no te toca por pitos, te toca por flautes, pero casi seguro que acabes mojado en este sábado próximo si es que te mueves por Asturias. Ya en la jornada del domingo la cosa va a ser distinta, Primero nos vamos a ir a la mar, porque también tenemos los símbolos ahí en los que marca una calma bastante chicha, pero que empieza a entrar mar de fondo del oeste esta vez. Sí, a colación con los vientos, ¿no? Los vientos que observábamos en el mapa de presión, pues lógicamente la mar va un poco relacionada con ellos y pica un poco más a oeste. Se veía también como parece que empieza a aumentar un poco la mar de fondo desde la zona de Galicia y tal. Y bueno, lógicamente, si se inestabiliza la atmósfera, pues lógicamente la mar va directamente, o sea, está directamente relacionado, ¿no? Entonces, sobre todo en la zona superficial, que es la que nos ocupa a nosotros, la que nos interesa a nosotros, y sí que parece que va a ir un poco más a más, sobre todo el domingo, ya lo veremos posteriormente, pero vamos, nada, el sábado ningún problema en el mar, ¿no? Ninguna ola destacable.
Eso sí, ya en la segunda mitad del día pues empezará, como decía Micho, a inestabilizarse la mar también en esas zonas del occidente asturiano. Ahora sí vamos para el último día de la previsión, que será el domingo, que será 20 de julio, si no recuerdo mal, y que, bueno, pues empezaremos con el mapa de presión del domingo. Ahí lo vemos con los vientos ya claramente de componente norte y noroeste, lo cual pues nos deja entrever que, a pesar de que el día anterior haya habido bastante inestabilidad, de que esté pasando ya la inestabilidad, pues va a ser un día en el que a priori puede ser que las nubes no sean demasiado abundantes en horas de la mañana, porque ya pasó el frente, porque después del frente suelen venir los claros, pero a medida que vaya avanzando el día, pues la generación de nubes va a seguir siendo importante por esos vientos de componente norte y noroeste, y parece ser que va a ser un día pues nada claro durante las horas centrales, incluso horas de la tarde, donde puede caer alguna precipitación, Micho. Sí, efectivamente, es lo que comentábamos en el bloque anterior, ¿no? Esos vientos van a ir poco a poco, después de pasar esa oclusión que comentábamos el sábado, pues los vientos van a ir picando a vientos del norte, noroeste, vientos húmedos y vientos bastante apreciables. Ya visteis que hay bastante isobras, ¿no? Bastantes isobras marcadas en el mapa. Eso quiere decir que los vientos van a ser más o menos reseñables. Entonces lo lógico es que efectivamente, conforme pase el frente, pues lleguen los claros, pero conforme avance el día, esos vientos del norte van a ir siendo más notables, más apreciables, y conforme aumentan estos vientos aumentará la nubosidad, de tal manera que yo creo que lamentablemente en la tarde del domingo, las horas finales del domingo, pues estén los cielos cubiertos en la mayor parte de Asturias, ¿no? Pues sí, la verdad es que eso es lo que apunta ahora mismo. En cuanto a las temperaturas, que también veremos ahora las previstas para las horas centrales del día, sí que van a subir con respecto a las del día anterior, sobre todo en esa zona, en esa cuenca suroriental de Asturias, lo que está más cerca de la cordillera, aun todavía en sitios bajos donde, bueno, pues ese viento del noroeste llega un pelín más recalentado, más desgastado, y por cuenta de ello, pues lo que va a hacer va a ser que la generación de nubes sea más tardía, y que, por lo tanto, las temperaturas máximas suban un pelín más, pero tampoco mucho más allá de los 21 o 22 grados. Sí, se notará sobre todo en las zonas del interior. Ya vimos el mapa en el bloque 2, aquel mapa que picaban los vientos del norte, que era uniforme la nubosidad, ¿no? No sé si lo recordaréis, pues va a ser una situación similar. Los vientos son de norte y probablemente la nubosidad se vaya acumulando. Lo que pasa que en zonas de la cordillera, pues el viento del sur, ese viento ese régimen de vientos continentales, ese régimen de brisas que también ocurre en las montañas, pues será lo suficientemente potente como para retener esa entrada de brisas de la costa y como para mantener las temperaturas bastante contenidas, de tal manera que la bajada no sea muy acusada y que podamos rondar efectivamente los 21 o 22 grados en zonas del interior. Eso en cuanto a las temperaturas máximas. Las temperaturas mínimas de este domingo pues van a ser más frescas, lógicamente. Después del paso del frente tenemos ahí ya metiendo la cabeza la ISO 8, ganando posiciones, ganando enteros en gran parte de Asturias, y eso con los cielos pues después del frente, donde estén los cielos bastante claros o bastante más despejados, y como hablaba antes de la pota Faves, pues enfría más rápido, la verdad, y con una ISO 8 pues más rápido que puede enfriar. Incluso podemos tener temperaturas reseñablemente bajas, yo creo que en zonas del interior occidental, donde posiblemente los cielos estén bastante más claros, porque no se vaya a dar todavía el aumento de las nubes que se va a dar de cara al mediodía, y que, bueno, pues las temperaturas pueden estar bastante próximas a los 10 grados, Micho. Sí, incluso menos, incluso menos, porque esa ISO 8, si al final se da, que tiene bastante probabilidad de que se dé, ¿no? En zonas del suroccidente de Valle, pues las inversiones térmicas empezarán a funcionar si los cielos se despejan, como así parece que va a ser después del frente, e incluso se podrían bajar de los 10 grados en zonas de montaña, por supuesto, en los puertos, pero también incluso en algunas zonas como Degaña, Ibias, Cangas del Narcea. Son zonas propensas a temperaturas mínimas importantes cuando los cielos se liberan de nubes y cuando tenemos ISOs bajas, ¿no? Como es el caso. Pues sí, la verdad es que todo indica que va a pasar esto que comenta Michu. El cielo se va a limpiar de nubes en esa zona. Son zonas expuestas, Somiedo, Degaña, Ibias, Cangas de Narcea, por Allande, como bien decía Michu, ahora Grandes de Salime, y bueno, pues hay sitios expuestos a que la temperatura baje, la mínima baje incluso de los 10 grados para este próximo domingo. Ya en el capítulo de precipitaciones, en el que vamos a ver a continuación ahí en pantalla, pues vemos como las primeras horas del domingo se marcha el resto de inestabilidad. A mediodía pues llega esa otra inestabilidad en modo de vientos del norte al noroeste, que van a generar una acumulación
de nubes que pueden descargar, aunque prácticamente, como decimos, esto sobreestima sobre todo el área geográfica de la precipitación, que no va a ser ni mucho menos tan amplia, sino que fruto de esa acumulación de nubes que vamos a sufrir durante la jornada del domingo, a medida que avance la jornada del domingo, esa acumulación de nubes pues va a ir generando el que se vayan cargando el ambiente en muchos sitios y que quepa la posibilidad de que se descargue, pues yo creo que algún chubasco débil, aquí más bien en forma de orvallo, o también en forma de quizá alguna nube baja que deje algún chubasco un poquitín más importante, Micho. Sí, yo lo que pienso es eso, que las nubes, pues eso, conforme piquen esos vientos a norte, se van a ir acumulando poco a poco y en zonas de valle, en zonas de montaña, pues vayan reteniéndose y generando algo de orvallo. Yo creo que sí va a orvallar, sí que va a orvallar, básicamente porque con la humedad va a haber, en tierra va a haber bastante humedad asociada a esas precipitaciones que parece que vamos a tener el sábado, entonces va a fomentar la formación de estas nubes y esta humedad incipiente en la zona de tierra pues va a dar lugar a que yo creo que sí que algo de orvallo se verá el domingo por la tarde. Pero bueno, a última hora yo creo, cuando se quite el sol ya, que es cuando ya no hace efecto el sol, pues es cuando yo creo que podría orvallar algo. Pero vamos, nada que ver con lo que marca el modelo, hay que comentar eso, acordaros de que estos modelos siempre suelen sobreestimar la precipitación bastante. Entonces, bueno, no va a ser tan uniforme como visteis en la animación de precipitación. Pues sí, la verdad es que, bueno, pues sobreestima un poquitín la precipitación, siempre lo decimos, que sobreestima sobre todo no ya solo la cantidad de la precipitación, que eso igual no lo sobreestima, pero sí que sobreestima el área geográfica al que va a pillar esa precipitación, que no creemos que sea tanto como el que dicen, ni mucho menos, la verdad. Va a ser algo más localizado, algo más focalizado en ciertos puntos. Y por último vamos a ver pues la predicción para la mar, que aquí sí que se complicó un poquitín durante las horas de la mañana y parece que vemos ya los restos de esa inestabilidad del mar pasando hacia el Cantábrico más oriental con olas significativas de algo más de 2 metros de altitud en esa zona. Sí, esa inestabilidad asociada a esa oclusión, a ese frente, ese paso del frente, ¿no? Ese giro de vientos, pues siempre suele inestabilizar un poco la atmósfera y lógicamente inestabilizar la zona superficial del mar, y ya veis que efectivamente podemos tener un mar de fondo del oeste con olas de en torno a 2 metros, 2 metros y medio, pero rápidamente desplazándose hacia el Cantábrico Oriental, con lo que en las horas aprovechables para la gente en Asturias, que son las horas del día, pues prácticamente ya no se va a apreciar esa subida de la mar de fondo, ¿no? Entonces va a ser un día en que la mar va a estar apreciablemente bien, ¿no? Resumiendo este avance para los próximos 3 días, un viernes nuboso con un aumento de inestabilidad en las últimas horas del día, sobre todo en el occidente de Asturias, un sábado nuboso, aunque bueno, pues habrá algunos claros en zonas del suroriente de Asturias durante las primeras horas del día, pero luego va a ir nublándose en prácticamente toda Asturias y van a ir cayendo luego chaparrones de diferente intensidad y que por la tarde tienden a generalizarse, con un descenso de temperaturas notable que tendremos sobre todo notado ya el domingo por la mañana, con un ambiente bastante tranquilo, despejado, pero que luego van a ir aumentando las nubes y que puede que dejen alguna precipitación débil, sobre todo en zonas del interior y de cercanas a la cordillera, mucho menos probables en zonas de costa este próximo domingo. Eso en cuanto a la previsión para los próximos 3 días en este bloque de la previsión del fin de semana. Y entramos en el bloque 4, en el bloque en el que vamos a hacer la previsión meteorológica para nuestros patrocinadores. Unos patrocinadores que podéis ser vosotros también. Aquí tenéis, aquí debajo está saliendo ya donde podéis dirigiros, @tiemponublina, para poneros en contacto con nosotros a través de un mensaje privado en ese Twitter, en el que podéis, como digo, encargarnos la predicción meteorológica, que hoy nos encargaron tres sitios. Un restaurante de Infiesto que se llama La Verja, restaurante sidrería La Verja, el Hotel Rural La Plaza de Campocaso y también el Camping Bosque de Gordón, en Pola de Gordón. A todos ellos les vamos a dar la previsión meteorológica personalizada y detallada. A continuación. Nos vamos ahora hasta Infiesto, de la mano del restaurante Sidrería La Verja, un establecimiento histórico en la capital del concejo de Piloña que bajo una nueva dirección joven y entusiasta harán disfrutar a la clientela de una buena comida y de una sidra estupenda. Comenzamos el viernes. La nubosidad
será poco importante durante la mañana, aumentando quizás por la tarde, pero serían nubes de tipo medio y alto poco destacables. Las precipitaciones no se esperan durante el día. Quizás podría aparecer algo de orvallo durante la noche a ultimísima hora, que apenas se dejará notar. La temperatura mínima rondará los 15 grados centígrados, mientras que la máxima rondará los 23 grados centígrados. El viernes se inestabiliza un poco más la cosa. Tendremos nubes ya desde la mañana, que irán aumentando a lo largo del día hasta quedar cubierto, quedándose así durante toda la tarde. Las precipitaciones serán débiles en general. Quizá al mediodía podrían ser puntualmente moderadas y acompañadas de tormentas. Las temperaturas mínimas rondarán los 14 grados a primera hora de la mañana y las máximas bajarán un poco hasta quedarse en torno a los 22 grados centígrados. El domingo mejora ligeramente. Tendremos pocas nubes durante la mañana, aunque a lo largo del día podrán ir aumentando poco a poco hasta quedar bastante nuboso durante la tarde. Precipitaciones no se esperan durante la mañana, pero sí a partir del mediodía, pudiendo aparecer en forma de orvallo poco importante. Bajarán, eso sí, las temperaturas bastante apreciablemente, de tal manera que la temperatura mínima se quedará en torno de los 13 grados centígrados y la temperatura máxima rondará los 18-19 grados centígrados. Así que ya sabéis, amigos, si queréis disfrutar de un buen culín de sidra y una comida deliciosa, no tenéis más que pasaros por el restaurante Sidrería La Verja, en Minfiesto. Nos encarga la previsión del tiempo el Hotel Rural La Plaza, enclavado en pleno corazón del casco de Campo Casu, en plena reserva de la biosfera de Redes. Nos encontramos en el Hotel Rural La Plaza, que como digo, les vamos a dar la previsión meteorológica. Para el viernes en Campo Casu, cielos con alguna nube alta, con muchos claros y ratos de sol, con un aumento de las nubes a lo largo del día, pero con muy poca probabilidad de que caiga nada de lluvia. La temperatura mínima andará alrededor de los 15-16 grados y la máxima, todavía muy agradable, de alrededor de los 27 o 28 grados de máxima. Para el sábado veremos cielos despejados o casi despejados. Será de los pocos sitios que puedan disfrutar de un ambiente agradable y soleado durante la primera mitad del día, hasta las 2 o las 3 de la tarde. A partir de ahí crecerán tormentas y la lluvia hará acto de presencia, con alta probabilidad de que descargue en esta zona del Hotel Rural La Plaza en Campo Casu. Temperaturas que andarán alrededor de los 14 grados de mínima y los 21 o 22 de temperatura máxima, dependiendo un poquitín de la insolación que haya en horas centrales. Durante el domingo será un día tranquilo, con bastantes claros durante primeras horas del día, durante la mañana. A mediodía irán aumentando las nubes y hay probabilidad de que descargue alguna precipitación en forma de chubascos o de orvallo por la tarde. Las temperaturas serán frescas por la mañana de entre los 11 y los 12 grados y la máxima andarán alrededor de los 20 o 21 grados en el Hotel Rural La Plaza de Campo Casu. Hoy viajamos a León para situarnos en plena cordillera cantábrica, en un paraje de ensueño como es Pola de Gordón. Allí nos encontramos con un camping de primera categoría, el Bosque de Gordón, con más de 30.000 metros cuadrados de superficie en los que poder disfrutar plenamente de las vacaciones y con un restaurante para 120 comensales abierto del 17 de julio al 4 de septiembre. Comenzamos con la previsión del viernes. En general los cielos estarán despejados o casi despejados por la mañana. A partir del mediodía, aparición de nubosidad alta que enmarañaría los cielos junto con algunas nubes de evolución poco importantes. No se esperan precipitaciones en ningún momento del día. Las temperaturas mínimas rondarán los 11-12 grados, lo que nos permitirá dormir muy bien durante la noche. La temperatura máxima, sin embargo, rondará los 25 grados, lo que dará un día muy agradable. El sábado será un poco más inestable. Los cielos estarán parcialmente nubosos por la mañana, aumentando a muy nuboso a mediodía, para abrirse claros nuevamente durante la tarde. Las precipitaciones serán débiles en general, por el paso de un frente a mediodía. La posibilidad de algún chubasco también lo tendremos durante la tarde, que podría ser localmente moderado. La temperatura mínima rondará los 9-10 grados, mientras que la máxima rondará los 21 grados. Finalmente, el domingo tendremos algunas nubes residuales por la mañana, desapareciendo conforme avanzan las horas, quedando poco nuboso por la tarde. No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, las temperaturas mínimas bajarán un poco en torno a los 7-8 grados y las máximas bajarán también en torno a los 18-19 grados. Salvo el sábado en horas centrales del día, el resto del fin de semana será ideal para poder disfrutar de las instalaciones y el entorno del camping de primera categoría del Bosque de Gordón. Bueno, pues ya estamos en el bloque 5, en el que despide ya el programa, que como siempre digo, hay que coger siempre con pinzas porque va a ser una predicción a largo plazo, una predicción que se nos escapa ya del cortoplacismo,
que siempre hablamos los hombres del tiempo, los comunicadores del tiempo, y que vamos a tratar de explicar hacia dónde va la tendencia evolutiva de lo que van a ser los anticiclones, las borrascas y los frentes que pueden dársela de cara a la semana que viene. Una semana que, como veis ahí ya en el mapa, empezamos el lunes 21 de julio con un tiempo totalmente anticiclónico, Michu, pero que, bueno, pues estamos sujetos también a lo del régimen de las brisas que pudo pasarnos esta semana. Sí, ya comentamos en el bloque 2, ¿no? En mi bloque, de que pues, se mete la cuña anticiclónica y parece que el lunes todavía va a haber un poco de flujo de norte-noreste. Entonces, probablemente el lunes haya abundancia de nubosidad, ¿no? Porque ya digo, no parece que sea muy potente ese régimen de sureste, o parece que está trasladado demasiado hacia el sur, y no creo que sea capaz de limpiar toda la nubosidad en la zona, en el Principado, ¿no? Entonces, pues eso, abundancia de nubes bajas, sobre todo en la zona costera, y quizás, pues, cuanto más limpio, donde siempre, ¿no? Suroccidente y zonas cercanas a la cordillera, pues se verá mucho más el sol. No mucho más esperan, o sea, será un día estable. El martes, día 22 de julio, que probablemente sí que ese régimen se vaya imponiendo ya y que pueda ir limpiando, bueno, según ven los mapas del tiempo para el próximo martes, sí que puede ir limpiando los cielos de Asturias, incluso que suban también las temperaturas, lógicamente. Sí, veis como el anticiclón se sale incluso del mapa, ¿no? Está situado al norte de las Islas Británicas, el centro, se traslada hacia el norte, y aquí veis esa curvatura de las isóbaras que marca una situación de régimen de vientos de este-sureste, con una baja en el sur de España, que parece que es la baja térmica, que vuelve a hacer acto de presencia, y ese régimen de sureste sí que parece que es lo suficientemente potente como para limpiar los cielos, ¿no? Entonces ya el martes yo creo que la nubosidad sería mucho menos apreciable, quizá en alguna zona del oriente de Asturias y zonas costeras, pero poco a poco limpiando progresivamente, y las temperaturas, como bien comentaba Paco, pues cada vez al alza, ¿no? Temperaturas subiendo y, por supuesto, ningún tipo de precipitación alguna, ¿no? Ahí tenemos ya la situación para el miércoles 23 de julio, en el que se vuelve a apreciar pues cómo se intuye ahí en este mapa cómo se curvan un poquitín ya otra vez hacia noreste. Incluso marca una mancha de precipitación a las 2 del mediodía, que incluye, bueno, pues incluye, yo creo que aparte de la nubosidad que se pueda formar en el interior de Asturias, también pues algo de nube de evolución, porque eso la baja térmica también está haciendo las suyas. Sí, ahí pues eso, parece que intenta otra vez otra cuña anticiclónica meterse al norte del Cantábrico, ¿no? Veis al sur de las Británicas, lo que hace que no pique tanto los vientos a sureste, sino más a este, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, parece que las temperaturas se contendrán más o menos un poco la jornada del miércoles, la baja que se ve bastante patente sobre la península ibérica hacia la zona del Valle del Ebro, y esa cuña anticiclónica a la izquierda, ¿no? Esa mancha de precipitación, pues eso, probablemente sea asociada a estratos. Y aquí veis la evolución para el día siguiente, para el jueves, ¿no? Donde la baja se hace más patente aún, lo que quiere decir que el calor parece que va a aumentar, ¿no? Pues sí, la verdad es que parece ser que la baja térmica ahí en el centro de la península da a entender de que el calor va a aumentar. Incluso se ven ya tormentas de calor en los Pirineos en horas centrales del día, porque esto es una imagen que va a ser de las 2 de la tarde, y que vemos como en los Pirineos pues pinta también una mancha de precipitación fruto de esa inestabilidad y ese calor que sin duda va a ser patente en muchas zonas de esa zona este de la península. Y por el oeste, por el contrario, pues ya entrando viento del norte, en Galicia entrando las nubes, parece que hay algún tipo de frente nuboso que entra por el oeste y que va a hacer que las temperaturas desciendan en toda la fachada occidental, asciendan en toda la fachada oriental, y lógicamente da que pensar que va a ser un día de transición. Bueno, pues como digo, el jueves tiene pinta de día de transición. Veremos a ver lo que pasa. Vamos a ir cogiendo con pinzas toda esta información del tiempo que acabamos de ver, y lo que sí vamos a hacer va a ser despedir el programa hasta la semana que viene. Eso sí, tres cosas, tres puntualizaciones antes de terminar aquí con Michu. Queríamos recordar a la gente que puede en @tiemponeblina pues mandarnos un mensaje con las fotos que pueda haber, ¿no, Michu? Que pueda haber llamativas. Está apareciendo aquí
el Twitter del programa en el que pueden mandar las fotos que vean llamativas de esta semana, ¿no? Sí, tanto fotografías que os parezcan curiosas, ¿no? Pues si vais de monte o si vais aquí en el Twitter que veis aquí, @tiemponublina. Podéis mandarnos las fotos que os parezcan curiosas, de fenómenos, de nubes extrañas que veáis, ¿no? O cualquier cuestión que os pueda surgir a colación del bloque mío, ¿no? El bloque en el que os explique un poco el tema del sol, el tema de las brisas, el tema de las olas de calor. Cualquier duda de meteorología que tengáis, pues podéis libremente contactarnos con nosotros a través de Twitter para poder solucionarla bien directamente o bien a través de un programa, si creemos que es interesante para que lo sepa todo el mundo, ¿no? Y también podéis dirigiros a este apartado o directamente aquí a Teleasturias para encargarnos esas previsiones personalizadas publicitarias para vuestro negocio en cualquier parte de Asturias, o ya veis, como hicimos en el día de hoy en alguna provincia vecina, incluso damos el tiempo para Hong Kong, Tahití y demás sitios adyacentes, ¿no? Que tampoco tenemos mayor problema en mirar modelos meteorológicos de cualquier parte del mundo, incluso de Marte, si se pone a tiro y algún espacio publicitario que esté interesado en este programa de Tiempo en Neblina. Volvemos la semana que viene, Michu, sí. que estaremos ya ahí a finales de este mes de julio. Pero bueno, pues de aquí a allá esperemos que la gente no se moje mucho el sábado y que sobre todo disfruten también de la jornada dominical, que va a ser una jornada pues bastante tranquila en cuanto al tiempo, Micho. Sí, va a ser tranquila, pero va a ser fresquina, ¿no? Vamos a tener de todo un poco este fin de semana. No creo que... Bueno, el sábado parece que va a haber bastante movimiento, ¿no? Pero bueno, oye, estamos en verano y es normal que de vez en cuando haya un poco de tormenta, ¿no? Un poco de movimiento meteorológico, si no, Asturias no estaría tan verde como está, ¿no? Y es normal que de vez en cuando que moje un poco, que caiga un poco de agua. Entonces nada, el jueves que viene y más. El jueves que viene volvemos aquí en Tiempo Neblina, en Teleasturias, a las 10:30 de la noche, haciendo el mejor análisis meteorológico de la televisión internacional, aquí en Teleasturias. Vosotros que sois tierra y truena y clarión, seréis aire y luz de un tiempo mejor.